Espero que todos estén súper felices hoy compartiendo con sus familiares, específicamente con sus madres. Aquellos que tienen su madre viva, pues disfrútenla. Hoy nosotros estamos aquí para hacer un programa de lujo, un programa que conlleva pues el tema de las madres, pero también otros temas que afectan la salud psicológica y mental de los seres humanos. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, hermano, tanto gusto. Como siempre, me siento sumamente honrado de compartir este espacio con usted y sobre todo con toda esa amada teleaudiencia. Sí, doctor, el honor es todo mío porque recuerde que yo soy un pupilo suyo. Entonces, evidentemente, honra a quien honra merece. La honra es toda mía. Que realmente, por ejemplo, yo no soy, por ejemplo, ¿qué ocurre? Howard Gardner describe muy bien el tema de inteligencias múltiples. Entonces yo creo que cada ser humano tiene su virtud, tiene su talento, y es de cada quien encontrar cuál es la virtud y el talento que tiene. Si él hablaba de múltiples tipos de inteligencia, entonces en ese sentido yo tengo que sentir cierta admiración por usted porque reconozco que también es una persona extremadamente talentosa. Hay que ver que él describió lo que es la inteligencia lingüística. Estos son muy buenos para las artes, las letras, la gramática. Hay otro tipo de inteligencia que es la inteligencia lógico-matemática, que son muy buenos para las ingenierías. Hay otros que la inteligencia interpersonal, aquellos que tienen influencia sobre otras personas, se desarrollan ese cierto liderazgo que tienen que ser muy bien guiados, porque si no, imagínate, terminan formando una ganga en un bando. Doctor, y aquellos que han forjado la inteligencia artificial, que es el futuro, y ya casi el presente. Sí. Entonces, aquellas personas de verdad que tienen unas condiciones fuera de serie, nosotros hoy queremos pues hacer un paréntesis para felicitar a las madres del mundo, claro, pero especialmente a las madres dominicanas, porque hoy es el Día de las Madres y todos los que estamos respirando es porque en algún momento tuvimos madre y otros la tienen. Sí. Entonces, es un día pues especial en la República Dominicana, el cual yo lo celebro con mucha nostalgia porque no tengo mis madres vivas, ninguna de las dos, porque una es la biológica y otra quien me educó, quien me crió, y las dos pues ya no están conmigo. Pero es importante recordarle al pueblo dominicano que desde 1926 pues se ha venido celebrando el último domingo de mayo como Día de las Madres, cuando a raíz de la presidencia de Horacio Vázquez aquí en la República Dominicana, su esposa Trina de Moya, conjuntamente con la maestra Ercilia Pepín, fueron quienes iniciaron la celebración del Día de las Madres el último domingo de cada mes de mayo, por lo que hoy es ese domingo y nosotros con mucha alegría le decimos felicidades a todas las madres, doctor. Claro, que sí, con toda certeza, y más nosotros que quizás perdimos nuestra madre, pero cuando un ser querido parte, realmente sentimos que ha cambiado de domicilio. Es como aquel que se monta en un tren y cuando llegas a través de aquel sentido que uno tiene, que es la propiocepción, vas tomando conocimiento de tu cuerpo, del entorno, conoces tus padres, conoces tus tíos, conoces tus hermanos primero, luego de tus padres, los amigos y todo, y en algún momento alguien baja del tren, pero uno no se da cuenta que en algún momento nos tocará a algunos de nosotros. Hay que ver, por ejemplo, para mí el mundo ha existido y ha existido siempre, lo que pienso, por el hecho de que ha encontrado unos restos de homínidos muy semejantes al hombre del Neandertal, y se han demostrado, por ejemplo, eso en Rising Star en África del Sur, donde hay unos cadáveres que bajo isótopos de uranio
se demostró que tienen entre 235.000 a 336.000 años antes de Cristo. A 236.000 años de la época que estamos. Es decir, la humanidad ha siempre existido, y yo creo que la humanidad, me equivoco, es decir, el mundo. Entonces el hombre lo que ha hecho es descubrir algo que el Padre Creador ha mantenido. Mira, la misma inteligencia artificial, las computadoras, lo que es el software, el hardware. Es decir, dentro usted tiene el cuerpo humano, pero también tiene lo que es el cerebro. Y dentro de ese cerebro, desde que usted tiene, de que ese producto de la concepción ya tiene 8 semanas, ya se inician a haber conexiones de pensamiento. Es decir, el alma del hombre termina siendo un correlato de pensamiento y el espíritu termina siendo lo que son 2 imágenes, así, 2 imanes que mantienen vivo esa persona. Por ejemplo, que quizás sería contradictorio con relación a la formación religiosa, pero así como el hombre viene del polvo y el hombre dice Dios y Dios sopló, asimismo muchos han demostrado a través de la mecánica cuántica que Dios sí existe. Cuando Einstein decía que Dios no jugaba los dados, y lo que se ha demostrado es que es exactamente eso lo que hace. Es decir, él calculaba porque él decía que contradecía la mecánica cuántica, contradecía lo que era la ley de la relatividad. Einstein decía, bueno, para tú saber que el dado va a caer en el 6, él decía, tú tendrías que calcular cuál es la velocidad con la que tiras el dado, cuál es el número de vueltas, cuál es la resistencia del aire, para saber en qué cara del dado va a caer. Entonces es exactamente lo que Dios hace, o el Padre Creador, en cierto sentido. Hasta el hecho de una mujer quedar embarazada, el hombre ya está cuestionado si va a salir mujer o hombre con 50, vamos a suponer, puede ser un 50%, a pesar de que hay más mujeres que hombres en el mundo. Entonces, pero es exactamente eso. Cuando Paul Descartes hizo así, porque, por ejemplo, el primero fue Max Planck, cuando llega a la Universidad de Múnich y cuestiona, habla con el jefe de la cátedra de física, que era Philippe Bonjoli, y le dice, yo quiero estudiar física. Y le dice, ¿para qué vas a estudiar física? Intentó disuadirlo para que no estudiara física. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo, por ejemplo, ese mismo Philippe Bonjoli? Ya todo ha sido eclipsado en el mundo de la física. Newton ha eclipsado este mundo durante casi 300 años. Entonces, pero Max Planck le dijo, bueno, pero yo quiero estudiar eso que está ahí y que no puedo ver. Entonces, en 1919, Max Planck fue Premio Nobel de Física. Entonces, ¿qué es lo que se ha demostrado? Paul Descartes, el inglés, demostró, observando una partícula infinitamente pequeña, subatómica, que es un electrón. Ese electrón se movía de una forma rápida, de un punto a otro. Y él decía, bueno, ahí tiene que haber algo, algún imán que haga mover ese electrón de un punto a otro. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se dio cuenta de que existe lo que se llama la antimateria. Entonces, ¿qué quiere decir? Por esta teoría también se ha demostrado que realmente Dios existe. Dios existe, es decir, respeto a todos aquellos que son agnósticos, que no quieren cuestionar, respeto a aquellos que dicen yo soy ateo, pero realmente en el fondo creen más que cualquiera de nosotros. Eso es así, hermano. Si realmente se dicen que son tan portadores del conocimiento. Hay que ver que cuando Louis Pasteur estaba sentado en un tren y un muchacho joven que comenzaba a aventurarse y a estudiar, comenzó a cuestionar a Louis Pasteur, porque Louis Pasteur estaba leyendo la Biblia, y entonces dice el joven, le dice, mira este obsoleto leyendo la Biblia. Y Louis Pasteur sencillamente se quedó tranquilo en el tren, y cuando bajó una parada, 2 paradas, cuando bajó, tuvo que bajar en una de las paradas, se paró del asiento y sencillamente le entregó su tarjeta al joven. El joven no miró bien la tarjeta, pero ya Louis Pasteur había salido. El tren continuó su trayecto, y cuando miró la tarjeta que decía Louis Pasteur,
jefe de investigaciones científicas del hospital, del Servicio de Investigaciones Múltiples de París. ¿Qué pasó? El muchacho quiso tener otra oportunidad de encontrarse con ese señor y no pudo. Entonces, mientras más el hombre más estudia, más se acerca a Dios. Y cuando inicia, muchas veces termina cuestionándolo. Pero el Padre Creador ha estado ahí y ha estado siempre, ha sido eterno. Y el mundo, según lo que nosotros pensamos, es decir, ha existido siempre. ¿Tendrá uno la oportunidad de retornar de nuevo? ¿O nuestros seres queridos se habrán encontrado con aquellos que también han partido? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, hermano, claro que sí. Bueno, decir que nos vamos a encontrar con seres que ya partieron de esta tierra, bueno, yo no tendría una respuesta, porque nadie ha venido de allá para acá a decir cómo está eso. Pero en lo particular, nosotros hoy... Oh my God. Pero hay muchos que creen que se van a quedar eternamente y apegado a cosas materiales que el propio Padre Creador te la ha puesto para facilitarte la vida, pero en el fondo se quedan, hermano. Es lo mismo que la política. El mismo profesor Juan Bosch decía que la política es una entidad de servicios. Él decía, por ejemplo, y parte del eslogan que nosotros tenemos, servir al partido para servir al pueblo. Que debe ser al revés. Porque usted no debe servirse así para luego servirle a otro. No, servir al partido con relación, es decir, capacita, tener, por ejemplo, una militancia que tenga aquella capacidad de servicios, porque el que debe dirigir tiene que ser aquel que tenga mayor capacidad de servicio. ¿Cuántos quieren ser presidentes y del punto de vista académico no tienen las condiciones para ser presidentes? Sin embargo, aspiran porque ya tienen dinero. Tienen dinero, entonces, ¿por qué? Porque el recurso económico sirve como un medio para tú someter al otro a ser esclavo. No solo eso, que en un sistema capitalista como el que vivimos en el mundo, realmente, hermano, no es el que más conocimiento y condiciones tenga quien dirige las naciones. Es el que es aquella persona que representa y garantice los intereses de los grandes. Lamentablemente, nosotros vamos a la primera pausa, doctor, y al regresar vamos a iniciar con el tema de hoy. El tema que ya el doctor pues acaba de hacer una breve historia científica de cómo vamos a manejar esto hoy. Este tema que se llama la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, señores, es el tema que vamos a hacer valer después de la pausa. Ya venimos. Gracias por la sintonía. Continuamos aquí en su programa Política de Salud, que se difunde los domingos, cada domingo a partir de 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Señores, por Hilando Fino TV, ¿por qué otro lugar se va a transferir? Es aquí. Aquí es que está lo bueno en República Dominicana. Y como lo prometido es deuda, señores, disonancia cognitiva. Doctor, ¿qué es la disonancia cognitiva? Un mal que padece el mundo y sobre todo el pueblo dominicano. ¿Qué es? Bueno, vamos a explicarle al pueblo. Bueno, a mí me gustaría mejor explicarlo desde el punto de vista sociológico. Tú me entiendes que no del punto de vista de la psicología. Pero, por ejemplo, muchas veces son actitudes, son conductas, son, por ejemplo, son formas diferentes que en el fondo terminan siendo contradictorias. Por ejemplo, contradictorias generan cierto grado de incoherencia. Por ejemplo, el fin básico de la política, según dice, por ejemplo, el mismo profesor Juan Bosch hablaba de que era una entidad de servicios, por ejemplo. Hay muchos que dicen, por ejemplo, la misma... Chantal Mouffe decía que es estar en contradicción continua, pero dentro de esa contradicción buscar algún tipo de consenso. Algunos hablan de la administración del Estado, de la administración del poder, de la conciliación de intereses. Decía Hannah Arendt, por ejemplo, hablaba de estar los unos y los otros y los diversos, los que no están de acuerdo. Ahora decía, por ejemplo, Mujica hablaba que la política era la lucha por la felicidad humana, y creo que la definición más correcta es la que decía Jesús en San Juan, que habla que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, porque la política tiene que ver por velar por la protección de lo que es común. Pero ahí entra el problema, porque ya
Ya, hermano, termina siendo disonante. Hay un problema porque aquí, fíjese, por ejemplo, ¿quién fue Jean Alain Rodríguez en la República Dominicana? Fue un preposé de Danilo Medina. Y cuando se estuvo ahogando en medio del barco, Danilo Medina ni siquiera a la cárcel fue a verlo. Entonces, hay una disonancia porque su comitente, o sea, su empleado, tuvo un problema basado en su administración, que él dijo que por el solo hecho del rumor de que alguien fuese acusado de corrupto, él lo iba a procesar judicialmente, que lo iba a dejar que la justicia actúe. Sin embargo, mire cómo ha transcurrido, porque el problema de la disonancia, señores, aquí, es cuando usted predica una cosa pero hace otra. La disonancia cognitiva es lo que está matando a casi a toda la humanidad. Porque todo el mundo dice una vaina y hace otra, y excúseme el término. Fíjense cuántas veces los políticos aquí dicen que van a acabar con los apagones. Todo el que esté en la oposición dice que va a resolver los males del país. Y lo resuelven. Mire cómo están los hospitales. Todo el que llega aquí dice que va a hacer hospitales modernos, que va a traer 20.000 máquinas de última generación. Nada pasa. Aquí todos vemos la lucha que se coge en un hospital público para recibir los servicios de atención primaria. Pero usted le pregunta a las autoridades y dice que todo está marchando muy bien. Entonces, la disonancia cognitiva conlleva estrictamente esa condición de usted saber lo que está mal, pero hacerlo. Y predicar que está mal, pero hacerlo aún así. Es así. Tenemos el ejemplo, hermano, del mismo anuncio que usted ve ahí en los medios. ¿Cómo es que dice? El alcohol es perjudicial para la salud, pero se lo tragan. Sí, claro. Es disonante. Es disonante. Porque no está cónsono con la realidad, ni con los valores y principios. Entonces, doctor... Pero yo diría, por ejemplo, con relación a la política, digo yo, el fin básico de la política es liberar al ser humano. Es decir, es generar bienestar en la sociedad de tal manera que haya una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente, pero es decir, es liberar al ser humano, es decir, porque ese bienestar cuando una persona se desarrolla, es decir, tú lo liberas ¿cómo? Lo liberas capacitándolo, lo liberas formándolo, lo liberas dándole acceso al crédito, de tal manera lo capacitas para que pueda producir bienes y servicios, que sea capaz de generar riqueza, tener autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y la autorrealización como individuo y como persona. Ese es el fin. Ahora, ¿qué estamos haciendo en la política? Lo contrario. Es decir, en vez de liberarlo, lo que hacemos es que lo sometemos. Lo sometemos a ser pobre toda su vida porque en nada contribuimos a que produzca bienes y servicios, genere riqueza. No, al contrario, lo convertimos en una mercancía, un activo. ¿Qué es lo que hay que hacer? En vez de someterlo a que necesite para que tú le des, lo correcto es eliminar la necesidad. Y eliminas la necesidad en la medida que esa persona es capaz de producir bienes y servicios. Entonces, son convertidos en activos, en mercancías, y después el que invierte, lo único que le interesa es sacar los beneficios de esa inversión. Entonces, es un proceso de esclavitud que tenemos. Entonces, la sociedad tiene que despertar, y como decía el mismo Pepe Mojica, que decía que hay algunos los irrelevantes que no sirven ni siquiera para seguir siendo explotados porque no se dan cuenta que muchas de esas personas que aspiran, muchos, no tienen las condiciones, no tienen la trayectoria académica, para poder servir. Es decir, lo que debe prevalecer es la capacidad de servicio que tiene esa persona con relación a los demás. ¿Qué vamos a hacer con este país? Vamos a seguir teniendo un sistema clientelar asistencialista que lo único que somete es a la gente a ser pobre, porque nada hacemos por cambiar el trasfondo social ni la desigualdad de oportunidades. Mire, esta semana mataron un jovencito de 15 años, de 15, 14 o 15 años, que ya llevaba como 10 muertos. ¿Quién crió a ese niño? El niño elige ser un delincuente. No lo elige, no. Es la calle que lo está criando. ¿Cuántos niños, cuántos jovencitos? Doctor, pero yo quiero un favor suyo. Bájele un poquito, porque yo siento que en el tono eso a usted le molesta tanto que le puede dar un infarto. Bájele, que esto no es personal. Yo siento que esta política errada, disonante, a usted le enfada, le molesta. Y no es para menos, pero
yo necesito que usted, déjeme ver si yo le cambio un poquito el chip para yo bajarle, porque veo que se puso rojito el doctor. Él se molesta cuando ve las injusticias y cuando ve este tipo de acciones. Doctor, desde el campo de la salud, la disonancia cognitiva, póngamele un puntito y aparte ahí a la política, desde el campo de la salud. Por ejemplo, nosotros, y sobre todo ustedes, los médicos estéticos, cirujano plástico, perdón, tienden a creer que porque el paciente firma un consentimiento informado, creen que eso lo está exonerando de una responsabilidad si el paciente se muere y le dicen que nada va a pasar aunque se muera. Entonces, ahí hay una disonancia cognitiva respecto al médico. Le está diciendo al paciente que todo va a estar bien aunque no salga para otro lado que no sea para la morgue. Mire, hermano, usted me ha tirado una recta. No, a hermano. 25. Y le voy a decir lo siguiente, mire. Dentro de la formación de las especialidades médicas existe lo que es el especialista y existe lo que es el cirujano. Cualquier persona que realiza una cirugía muchas veces, bueno, los primeros cirujanos eran barberos. ¿Y Esculapio? Sí, y aquellos de los hermanos Alba, claro. Alba, por ejemplo, ese tratado de medicina, su ruta que duró más de 400 años siendo vigente. Es decir, la cirugía es tan antigua como la propia humanidad. Ahora, cuando usted dice es un especialista es aquel, como cuando usted va a la universidad, que usted llena todos los requisitos, es aprobado en todos los exámenes de título correspondientes y entonces se le otorga un título de especialista. Es decir, en el caso de nosotros, gracias a Dios que tenemos tanto el examen para especialista, tanto el examen escrito como el examen oral y tenemos una graduación como especialista. Ahora, el aspecto de lo que usted ha mencionado, que es disonante, es el hecho. Yo recuerdo que un día a las 7:30 de la mañana, uno de los mayores cirujanos de cara del mundo, en caso de facelifting, uno es Cyril Aston y el otro es Ronaldo Pontes en Brasil. Entonces él me dijo lo siguiente: yo había aprobado el examen federal, el oral, el escrito y el oral. Al oral fuimos 7 y solamente graduaron 5 de esos 50. Entonces, ¿qué quiero decir? Ese día él me dijo: ¿cuánto tiempo le costó a usted formarse como médico? Dije, tantos años. ¿Cuántos tiempos como cirujano general? Tantos. ¿Cuánto como cirujanos plásticos? ¿Y cuánto para tener la titulación de especialista? Yo le dije, tantos años. Y él dijo, ahora usted tiene la oportunidad de ser una persona correcta o ser lo contrario. Es decir, entonces, dentro de todas las especialidades médicas y dentro de la política, dentro de todo, el aspecto ético es algo que es inherente a la persona, porque tanto la ética como la política son parte de lo que es la filosofía práctica. Entonces, el aspecto ético de hacer lo correcto o de hacer lo incorrecto, de ser justo o injusto, de ser corrupto o ser honesto, es una actitud que es inherente al ser humano. Es el ser humano quien elige ser correcto. Entonces, ¿qué quiero decir en ese sentido? Cuando usted va donde un médico, cuando usted habló del consentimiento informado? ¿Qué quiere decir? Usted sabe cuál es el mejor consentimiento informado. Que usted se dedique a hacer su trabajo. Que sea usted, por ejemplo, cuando usted, vamos a suponer, usted establece un principio de autonomía donde se va a tomar una decisión compartida, de que usted no viole la confianza que ese paciente ha depositado en usted. Ahora, si usted delega su trabajo, si usted firma un expediente que usted no ha hecho esa cirugía, o está, por ejemplo, fomentando que una persona que no tenga el entrenamiento, que no tenga la titulación, que no tenga los medios, o por ejemplo que usted en las redes sociales esté vendiendo un trabajo que usted no está haciendo, que está delegando su trabajo y captan el trabajo a través de las redes sociales y se lo pasan a otro. Entonces eso es algo que es inherente a la persona. Ahora, es disonante, claro, porque usted está vendiendo algo que usted no es. Ahora, como estamos siendo observados, usted no puede engañarse a sí mismo, ni tampoco a una fuerza buena y sublime que controla todo con su sabiduría y su inteligencia, aquella que se revela en la armonía ordenada de todo cuanto existe. Pero, eso está ahí, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy capaz de engañarme a mí mismo, ni saber de que estoy siendo observado. Entonces, por eso es que estamos obligados a hacer las cosas correctas. Y también
el principio también, la familia que hemos tenido, donde quizás uno viene, porque un niño no elige ser incorrecto, no, es el medio, desde que ya esa criatura, ese producto está en el vientre de su madre, tanto lo que la madre consume, vamos a suponer las experiencias, todas las emociones. Si usted tiene un 23% de los embarazos que son adolescentes entre 11 a 19 años, si usted tiene que, por ejemplo, 89% de esos embarazos son embarazos fortuitos, hermano, usted se imagina el estrés con el que se desarrolla ese niño y que después cae en manos, vamos a suponer, un hogar desasociado, sin padre, ni nada, lo cría a la calle, y por eso tú tienes la policía cuando ya el ser humano se ha convertido en un desasociado social, él mismo elige salir. Dice, el presidente actual nos prometió que iba a hacer una reforma policial. ¿Cómo va a tener una reforma policial si sacaste a los hombres más capacitados y más honestos de la institución y dejaste a aquellos perversos que son capaces de comprar una jefatura? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Sacar los beneficios de la inversión que hicieron. Entonces, por eso tantos jóvenes que porque tenían ideas revolucionarias, le daban un tiro en una pierna y tú lo ves por ahí en silla de ruedas muchas veces porque eran revolucionarios, porque eran contrarios a decir que las cosas no estaban bien. A pesar de que hay cosas que no están bien, pero yo digo, tú no puedes, y que hoy en día la sociedad te trate como que tú eres, como te digo, un hombre noble cuando no es verdad. Entonces aquí hay que transparentar muchas cosas. Hermano. Por el bien de todos. Hermano, mire, usted es una estrella. Pero yo debo decirle, mire, el tiempo, nosotros iniciamos tarde el programa de hoy y el tiempo se nos ha ido. El tema de la disonancia cognitiva tendremos que tocarlo la próxima semana porque evidentemente hoy no hemos podido tocarlo. Usted hoy está molesto con la política de salud que tiene el gobierno dominicano para todo el devenir del día a día. Entonces, porque por ejemplo, mire, y con esto yo concluyo de mi parte, hermano, pero aquí hay miles de personas preparadas, médicos, con 20,000 títulos, y un practicante de un hospital maneja mejor una cirugía, y ahí hay una disonancia. Por poner un ejemplo, en los años 1870 y tanto, Einstein, ¿quién fue Albert Einstein? No, en 1800 no. Einstein nació por allá en 1879. Correcto. Pero en el tiempo... En el 1800, sí. 1800, doctor. Sí, no me vaya usted a poner en esta. Entonces, por allí, pero el chofer de Einstein de toda una vida, es verdad, sí, tenía mayor conocimiento que los científicos nuevos de ese tiempo. Sí, pero en un momento que le tocó a él, al chofer, dar la conferencia, yo lo entiendo, él ya se sabía la conferencia de Einstein, pero más que los científicos nuevos. Sí, entonces, pero ¿qué? Una disonancia. Disonante, pero cuando le vino el momento de preguntas y respuestas, entonces cuando le hicieron una respuesta, dijo el chofer, bueno, pero es una pregunta tan fácil y tan sencilla. Así es, señor director. Que hasta mi chofer es capaz de contestársela. Y ahí vino Einstein y la contestó. Bueno, señores, miren, nosotros vamos a continuar con ese tema la próxima semana. Claro. Disonancia cognitiva, y en ella nosotros vamos a establecer las características dentro del campo de la salud y dentro del campo de la política dominicana aplicada a la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver que usted le pregunta al ministro de Salud Pública cómo está el sistema de salud en la República Dominicana y te dice que nunca había estado mejor que ahora. Pero usted va y le pregunta al usuario y te dice que se está cayendo a pedazos. Usted va a los hospitales y se da cuenta que hasta sucio está todo. Entonces, usted le pregunta al sistema, al usuario, de cómo se están manejando las aseguradoras conforme a la ley 8701 y todos los parámetros, y le van a decir que es un robo, que es una estafa. Pero usted le pregunta al presidente y le va a decir que todo va normal. Entonces, hay una disonancia cognitiva de lo que es teóricamente y lo que es en la práctica. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre lo que usted dice y lo que hace, entonces hay un grave problema. Incoherencia. Es lo que yo le estaba diciendo ayer, por ejemplo, con la hija de Rubí Pérez. Sí. Ella dice que se muere del dolor con el fallecimiento de su padre, pero ya hoy está promocionando fiesta con la orquesta de Rubí Pérez, con los músicos de Rubí Pérez y con las canciones de Rubí Pérez. Entonces,
hay una disonancia, porque usted tiene que ser coherente. Si no hay coherencia entre lo que usted dice y lo que hace, eso es lo que se llama disonancia cognitiva. Señores, de mi parte, feliz Día de las Madres otra vez. Pásenla bien. Es que el tiempo aquí es rápido. Doctor, Dios le bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana. Con Dios.